ver en modo pantalla completa. ¿Me avisan por favor si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de fibras musculares y deporte. ¿Por qué será importante hablar de este tema? ¿Ustedes qué creen, niños? Niños y niñas, pues. Voy a darle el volumen a esto. ¿Qué creen, ah? Porque es importante hablar de fibras musculares y deporte. ¿Tendrá alguna relación? Bueno, entonces, el objetivo de esta clase primero es estudiar la importancia de las vías energéticas. Miren ustedes, ya estamos metiendo vías energéticas. Cuando hablamos de fibras musculares y deporte, metemos vías energéticas y los diferentes tipos de fibras musculares en el deporte. ¿Es importante? Es importante, claro que sí. El objetivo específico es determinar la importancia que revise a nivel del entrenamiento deportivo y la obtención de altos logros. El involucrar al atleta en un deporte según las características y el desarrollo de sus fibras musculares predominantes. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver de qué estoy hablando específicamente y cuáles tipos de fibras existen y cuáles son las vías energéticas y todo. Pero como vamos a hablar de vías energéticas, pues tenemos que definir energía, ¿no? Si hablamos de vías energéticas, tenemos que definir energía. Y energía es la capacidad para realizar un trabajo. Así de sencillo. Si usted no tiene energía, no tiene capacidad para realizar el trabajo. Si usted tiene energía, para ese trabajo, pues usted puede realizar ese trabajo porque tiene esa capacidad. Entonces la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pero existen múltiples formas de energía. Unos ejemplos de ellos vendrían siendo la energía química, la energía eléctrica, la energía nuclear y existen muchas más formas de energía. ¿Ya? Ahora bien, esa energía se rige por unas leyes y unas leyes muy importantes en la energía son las leyes de la termodinámica. Y esas leyes dicen que todas las formas de energía son intercambiables. ¿Ya? Entre estas formas que nosotros vimos, todas esas formas de energía son intercambiables y que entre el 60 y 80% de la energía total del cuerpo humano se degrada a calor. ¿Ya? Es por eso tan importante que nosotros hacer la medición del gasto calórico con calorimetría. Podemos hacer con calorimetría directa o con calorimetría indirecta. O sea, medición del gasto de calor directo o indirecto. Más adelante hablaremos de eso, no se preocupen, niñitos. La energía se almacena en los alimentos. Por eso nosotros tomamos en forma de carbohidratos, grasas, proteínas. Por eso nosotros, cuando consumimos alimentación y cuando estamos en un plan de alimentación cualquiera, el normal, para desayuno, almuerzo y comida, siempre se dice que debe existir un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de grasas y un porcentaje de proteínas. Cuando esto se traslada al deporte, dependiendo del deporte practicado y el periodo de preparación en el que se encuentra el deportista, estos porcentajes pueden variar a los que presenta una dieta normal, ¿ya? Entonces, ya lo más importante es tener en cuenta o saber, tener el conocimiento que nosotros almacenamos los alimentos en forma de carbohidratos, grasas y proteínas y que esto no es más que energía. Estas formas de almacenamiento se descomponen a nivel celular y liberan la energía acumulada. ¿Ya? Y la energía se degrada finalmente a calor. Bueno, la cantidad de energía que liberan todos estos productos que hemos ingerido, que realmente es energía, la cantidad de energía que liberamos en una reacción biológica, hablando de reacción biológica específicamente en nosotros, en el cuerpo humano, se calcula a partir de la cantidad de calor producido. Y eso es lo que nosotros encontramos, llamamos kilocalorías, es lo que ustedes van cuando van a un supermercado y miran por detrás y dicen, ah, ¿cuántas kilocalorías tiene este producto? ¿Ya? Pues esa es la energía que ese alimento libera. Entonces, ¿a qué equivale una kilocaloría? A la cantidad necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua desde 1 grado centígrados a 15 grados centígrados. O sea, una kilocaloría eleva la temperatura del kilogramo de agua desde 1 grado centígrados a 15 grados centígrados. Entre más kilocalorías, pues más cantidad de kilocalorías se van a gastar. ¿Ya? Ahora bien,
la energía, o se van a producir más bien, la energía de los alimentos se libera químicamente en nuestro organismo, entonces es energía química, y se libera en forma de ATP. Por favor, ¿ustedes me pueden decir qué es el ATP? Adenosina trifosfato, algo así, profe. Perfecto, adenosina trifosfato. ¿Y por qué se llama adenosín trifosfato? Porque tiene que... ¿Tri qué significa? Tres. Tres. Tres, ¿cierto? Entonces, porque tiene tres fosfatos. Entonces, el ATP es el componente más altamente energético, adenosín trifosfato. Ya es el más energético que existe y nosotros lo liberamos ya con los alimentos, a través de la energía de los alimentos, químicamente como forma de ATP. A la larga, esto es lo que nosotros queremos obtener de los alimentos, el ATP o adenosintrifosfato. Esta formación de adenosintrifosfato a las células los medios para almacenar y conservar energía. Imagínense ustedes que no fuera en forma de ATP, sino que estuviera así por la libre, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Cómo hacían para almacenar? ¿Cómo hacían las células para almacenar energía? No podrían, ¿cierto? En cambio, encapsulado como si fuera una pastillita, como si fuera una cápsula en forma de ATP. Entonces las células vienen ya y la almacenan y la pueden conservar en un compuesto, obviamente ya lo dijimos, altamente energético como es el ATP, porque contiene tres fosfatos. También es importante saber qué es metabolismo y todo está relacionado con la energía. Entonces, ¿qué es metabolismo? Entonces, el metabolismo es el proceso de obtención de energía a partir de los alimentos. Lo hacemos todos los días. En el desayuno, el almuerzo y la comida. A veces lo hacemos en desayuno, en media mañana, tras mañana, posmañana, almuerzo, posalmuerzo, postarde, media tarde, comida y ya. O a veces hay personas que al contrario no desayunan y lo hacen solamente en el almuerzo y en la comida. O hay personas que ingieren solamente una vez al día alimentos y así. Entonces, pero esa obtención de energía a partir de los alimentos, ese proceso de obtención de energía y de capturar esa energía y pasarla en forma de capsulitas como el ATP, es lo que se llama metabolismo. Entonces, el metabolismo que transforma la energía química de los alimentos en energía mecánica y en calor mide el gasto energético muscular, ¿ya? Porque es que esa energía la tenemos aquí química, la tenemos como ATP, pero la transformamos o la cambiamos. ¿Se acuerdan ustedes que por las leyes de la termodinámica todos los tipos de energía son intercambiables? ¿Ya? Hay energía mecánica que, como su nombre lo indica, mecánica, movimiento, ¿no? Entonces, energía mecánica y en calor. Y mide el gasto energético muscular. Se expresa en diferentes unidades de energía y de potencia, como las kilocalorías, que son las que más conocemos, ¿cierto? Cada cal, así, kilocalorías, joules o gota y vatios o W. Entonces, quiero también que entendamos la diferencia que existe entre tasa metabólica y tasa metabólica basal. De acuerdo a lo visto, ¿ustedes qué piensan que es tasa metabólica? Hablemos de tasa como rata o frecuencia. ¿Qué será la tasa metabólica? Profe, pues Dime. bueno, no es Óyeme. que pues, sepa mucho, pero me estoy basando en lo que estamos viendo de frecuencia cardíaca en reposo Sí, no, me y la gusta, me frecuencia gusta. cardíaca Perdón. basal. Ajá. Sí. Pues no sé, ¿cómo fue que me dijiste? ¿Cómo fue que dijo Tasa metabólica. eso? Tasa metabólica y Es tasa como metabólica basal. es como el proceso de transformar esa ATP pues como en el transcurso del día. Y la basal sería como antes de levantarnos Más o menos. Eh, Me en el gusta palo. que pienses así todo, porque así vas a aprender más y estás haciéndolo bien, ¿ya? Entonces, la tasa metabólica difiere de la tasa metabólica basal simplemente porque la tasa metabólica basal, y vamos a hablar primero de la tasa metabólica basal, que en las siglas en español es TMB y en las siglas en inglés BMR, es la energía diaria necesaria para mantener las funciones básicas, como la respiración, el mantenimiento de la temperatura corporal, todos los procesos celulares, etcétera.
la energía diaria sin hacer otra actividad, ¿cierto? Y la tasa metabólica, la tasa metabólica como tal es la velocidad a la que un organismo utiliza la energía disponible. ¿La utiliza a mayor velocidad o la utiliza a menor velocidad? Por ejemplo, una persona que tiene, ¿ustedes han oído hablar del hipertiroidismo? No, señora. Que la tiroides está acelerada y lo han visto que los ojos están saltones y la persona es flaca, la frecuencia cardíaca está elevada. La tiroides es nuestro órgano básico primordial para el metabolismo, o sea, es como la partecita de toda nuestra fábrica que está controlando la velocidad de ese metabolismo. Y cuando esa tiroides se daña, cuando se acelera más de la cuenta, pues esa velocidad es de la utilización de energía disponible es mucho más rápida. Y cuando se enlentece, es mucho más lenta. Es por eso que las personas con hipertiroidismo son bien delgadas, tirando a flacas, digámoslo así, o longilíneas, y las personas con hipotiroidismo son personas con sobrepeso o obesidad porque su tiroides está muy lenta. Por ejemplo, también en el crecimiento. En el crecimiento nosotros necesitamos utilizar y utilizar y utilizar ya de una energía a una velocidad rápida porque nos estamos creciendo, ¿cierto? Cuando estamos en época de crecimiento. Entonces la velocidad es más alta en ese momento, ¿ya? Cuando estamos en el reposo, la tasa metabólica baja porque no necesitamos, ¿ya? Y podemos, cuando estemos durmiendo, pues entrar en la tasa metabólica basal, ¿ya? Entonces la tasa metabólica como tal, ¿qué está sonando? ¿Será aquí yo? La tasa metabólica es la velocidad a la que un organismo utiliza la energía disponible, ¿ya? Y es la tasa de liberación de calor del organismo. Su medición se obtiene midiendo la liberación de calor, o sea, calorimetría directa, o la tasa de consumo de oxígeno, que es la calorimetría indirecta. Ya ven ustedes que empezamos a meter términos que ya vimos en las anteriores clases, ¿ya? La frecuencia de consumo de oxígeno, tasa de consumo de oxígeno por calorimetría indirecta. Yo les pregunto a ustedes, ¿están escuchando un ruido ahí? Sí, señora. Sí se escucha. Ay, se Ya. fue. Ahí me armó un poquito. Sí, tan raro. Gracias, gracias. Angie, supongo. Listo, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar, para poder ver de todo lo anterior, vamos a hablar de algunas definiciones. Vamos a hablar de biología, músculo, contracción y relajación, elasticidad con memoria, elasticidad sin memoria o plasticidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pueden hablar ustedes o qué me pueden decir sobre biología? ¿Qué será biología? Para ustedes poder saber el significado de un término, dividan sus raíces. Profe, Biología. ¿Ah? voy con lo A que está ver, a diciendo. ver, a ver, a ver. Mío es como de músculo Sí, y logía es como, o sea, no sé, sería como la ciencia que estudia los sí, músculos. claro, No sé, tratado, sí señor, así mismo es. Entonces la biología, tratado de estudio, entonces la biología es el estudio del músculo y del sistema muscular. Muy bien. El músculo es el órgano formado por tejido muscular, ya lo sabemos, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver, pero bien visto. Y tiene la propiedad de contraerse y de relajarse. Eso no hay ni que explicarlo. La contracción y la relajación es la propiedad de acortar su longitud para luego recuperarlo. Ustedes ven, el músculo se acorta y el músculo vuelve y se alarga. Se acorta y se alarga, ¿ya? En la contracción y relajación. Y existen estos dos términos que quiero que los metan en su cabeza, porque son dos términos que pueden ser nuevos, que es elasticidad con memoria y elasticidad sin memoria o plasticidad. La elasticidad con memoria es que siempre hemos dicho, el músculo tiene memoria, ¿ya? El músculo tiene memoria, entonces la elasticidad con memoria es la propiedad de modificar su longitud para luego recuperarla. Entonces, vuelve, entonces hace la extensión, ¿verdad? Esa extensión, hace la contracción y luego vuelve a su tamaño normal, ¿ya? A su longitud normal, ¿cierto? Pero existe una elasticidad sin memoria que más bien la vamos a llamar plasticidad. Es más adecuado el término plasticidad, que es la propiedad para deformarse y conservar su nueva forma. ¿En qué casos creen ustedes? Un caso facilito para todos ustedes que van al gimnasio. ¿Cuál sería una plasticidad muscular? Que es propiedad para deformarse y conservar su nueva forma.
La hipertrofia, niñitos. ¿Ya? Entonces, esas son las definiciones. La clasificación. ¿Qué tipos de clasificación muscular conocen? A ver. Para poder dar esa clase, pues yo tengo que meterme en el tema del profe, pero ligeramente, ¿ya? Para poder retomar algunas cosas del instructor Edmilson. Yo creo que él ya les Profe, debe haber dado eso. Dime. bueno, no sé si estoy mal, A pero ver, bueno, ahí me corrige, profe. a ver. La clasificación muscular, creo que hay tres tipos de músculos, que son creo que el de corazón, el de los órganos y el de los músculos como tal. No sé si estoy mal. Sí, esa es una, sería liso, muscular y muscular. Ya, sí, muy bien. Entonces, por histología, como el que tú acabas de decir, ¿ya? Quien me habló fue Luis, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, miren, exactamente la clasificación histológica, entonces está el músculo liso, músculo cardíaco y músculo estriado. Entonces, el músculo liso, que es el músculo de nuestras venas, vasos sanguíneos, intestino, etcétera, etcétera. El músculo estriado, que es el músculo esquelético, ya que además de ser estriado, pues se une a través del tendón en la parte ósea para pues poder realizar todas sus funciones. Y el músculo cardíaco, que siendo también estriado, pero no tiene la parte esquelética, es solo músculo cardíaco, ya estriado. La otra clasificación es superficiales o cutáneos. ¿Ya? Este es el platisma del cuello, que es superficial. ¿Ya? Entonces se le llama músculo superficial o músculo cutáneo. ¿Ya? Porque está muy arriba, se puede, quitando la piel, hacer una disección, quitando la piel, se puede encontrar uno con el platisma. Y están los profundos, como por ejemplo el diafragma, ya que es un músculo profundo. También por su forma. Entonces se van a encontrar músculos. Les aclaro, hay músculos que pueden tener, que pueden ser clasificados por su forma, por su ubicación y todo en diferentes clasificaciones. ¿Ya? Aquí por su forma, por ejemplo, en músculos largos, anchos, cortos o planos. Entonces los largos, por ejemplo, el semitendinoso, ¿ya? En anchos, que también generalmente son planos, ¿ya? Como por ejemplo el dorsal ancho. Y cortos, por ejemplo, el pronador cuadrado. Entonces lo vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces largo semitendinoso, si lo ven ustedes aquí, el semitendinoso, músculo largo. Estos también son largos, lo que lo acompañan. Pero aquí estamos dando ejemplo el semitendinoso, ¿ya? El pronador cuadrado, que es el de la muñeca, el que hace que yo pueda girar el brazo hacia arriba o hacia abajo, así, ¿ya? El pronador cuadrado es corto, ¿ya? Y el dorsal ancho, miren ustedes el dorsal ancho, ¿ya? Que es plano y, y ancho, como su nombre indica, es plano y ancho. Están por sus disposiciones, por sus diferentes disposiciones en el cuerpo. Entonces están longitudinales, están ustedes van así de manera vertical, los oblicuos, como uno lo indica, angulados o reflejos que forman un ángulo o que uno está como al lado del otro, parecía como si estuviera mirándose en un espejo o en un estanque transparente, retorcido sobre su eje. Entonces están longitudinales, se distribuye longitudinalmente al cuerpo, oblicuos, oblicuo mayor y menor del abdomen, por ejemplo. Este otro ejemplo, aquí en angulados o reflejo, el digástrico, ¿ya? Y retorcido sobre su eje, el dorsal ancho. Y vamos a verlo, entonces miren ustedes, los oblicuos mayor y menor del abdomen. El digástrico, miren usted aquí el digástrico, miren, digástrico izquierdo, digástrico derecho, o sea, es como si fuera reflejo o retorcido sobre su eje aquí al pasar acá, ya, y el dorsal ancho. Según su tipo de contracción, entonces por contracción isotónica concéntrica, isotónica excéntrica o isométrica estática. Esa generalmente es la que más conocemos nosotros, las contracciones que realizamos. Los puntos de inserción se acortan y su distancia relativa disminuye, como por ejemplo cuando hacemos la contracción del bíceps, ¿ya? Entonces, puntos de inserción se acortan, su distancia relativa disminuye. La isométrica excéntrica, la distancia entre los puntos de inserción se aleja, pero el músculo sigue contraído. Por ejemplo, cuando tú haces una contracción del músculo tríceps, ¿ya? Alejas los puntos de inserción, pero el tríceps está contraído.
Y la isométrica estática son los puntos de inserción, ni se acercan ni se alejan, y es cuando tú, por ejemplo, tienes en el brazo un balde y estás levantándolo y lo tienes ahí durante un tiempo y estás haciendo por eso una isométrica estática, manteniendo la posibilidad de tener ese balde cargado. Según sus funciones, en motor primario y motor secundario. Entonces, motor primario realiza la mayor fuerza para un movimiento dado, como su nombre lo indica, es primario, o sea, es el primero, el mayor, el más importante, digámoslo así. ¿Ya? Y el motor secundario lo ayuda a mantener esa función de fuerza, pero generando menor fuerza que el primero, porque es secundario. También se clasifican en músculos agonistas y músculos antagonistas. A ver, yo les pregunto acá, que si lo deben saber, ¿qué será un músculo agonista y qué será un músculo antagonista? ¿El principal, profe? ¿Sí? El agonista es el principal. Sí. ¿Y el antagonista? Son los diferentes músculos, creo que era. Bueno, o sea, el músculo agonista, como tú dices, es el principal, realiza la acción para un momento dado. Por ejemplo, volvamos a la flexión del codo, al músculo, el músculo bíceps, ¿ya? Se contrae. Él es el agonista, ¿cierto? ¿Cuál sería el antagonista ahí? El tríceps, profe. Efectivamente. Efectivamente. El antagonista es el que disminuye el tono y realiza la función opuesta del agonista ante un movimiento dado. Porque imagínense ustedes donde ese bíceps no tuviera contraparte. Haríamos la flexión y más. ¿Quién sabe hasta dónde iría a pasar esa flexión ya? Entonces, los antagonistas disminuyen el tono y realizan la función opuesta al agonista ante un movimiento dado. Y también existen los músculos sinergistas. Entonces, ¿cuál sería el sinergista? Aunque aquí lo tengo, pero se lo voy a preguntar de una vez. ¿Cuál sería el sinergista? Pues el que ayuda al agonista, suma. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, el sinergista colabora con la función de su agonista en un movimiento articular particular. ¿Ya? Entonces, lo está ayudando a tener una mejor flexión y más económica en el caso, por ejemplo, del codo, ¿ya? Y los estabilizadores, como su nombre lo indica, ayudan a estabilizar las articulaciones relacionadas con el movimiento, ¿ya? Permitiendo una acción correcta del agonista. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren ustedes, esa diapositiva está súper borrosa, pero bueno, espero que la entiendan, ¿ya? Aquí el bíceps braquial diagonista, ¿ya? Porque es el que está haciendo la flexión. El braquial solo, el braquial o de brazo, ya, de sinergista, se suma a la acción del bíceps braquial, que es agonista, y suman para una mejor flexión de codo. Y el tríceps braquial hace de antagonista. ¿Sí vieron ustedes? Ahora ya todavía vamos entrando en materia. Ustedes van a ver cómo vamos entrando. Vamos a las partes esenciales de un músculo. Entonces, un músculo tiene tendón, sí, tiene tendón, tiene vientre. Ya, el tendón es a través de este se inserta el músculo y se afirma el hueso, es inextensible. Esa es la importancia del tendón, ¿ya? Un tendón no se va a distender como se distiende un ligamento, ¿ya? Porque imagínense ustedes que el tendón se distendiera, pues no tendríamos estabilidad articular, ¿ya? Ni podríamos realizar eso. El tendón es muy firme, resiste mucha carga, pero si nosotros nos pasamos, lo que podemos es llegar a romperlo y eso ya es grave, ¿ya? El vientre es el cuerpo o zona roja y contráctil, la zona así normal que uno ve en los dibujos normales. Ahorita vamos a verlo más adelante. También tiene anexos. Dentro de los anexos están los retináculos. Los retináculos son muy importantes. Miren ustedes aquí, ¿ya? Estos son retináculos, estos son retináculos, estos son retináculos, ¿verdad? Retináculo es como un ojal o una corredera. Cuando uno usa una correa y esa correa tiene como unos elementos donde uno mete dentro la correa para que no se salga así, ¿no? Sino que uno llega, se pone la correa y luego la mete. Pasadores. ¿Cómo se llama? ¿Los pasadores? Pasadores.
Muy bien. Los retináculos son los pasadores, ¿sí ven? ¿Ya? Permiten el deslizamiento de los tendones y están en, por ejemplo, tobillo, en muñeca, en la planta del pie, palma de la mano, etcétera, etcétera. ¿Ya? La función es, en forma simple, solo un arco fibroso mantiene la posición del tendón. Entonces, por ejemplo, este arquito, solamente este, por ejemplo, está manteniendo la posición. ¿Ya? Y compuesto separa varios tendones a través de sectos o tabiques. Entonces, miren ustedes aquí ya, ¿sí ven? Listo. Los anexos de los músculos derivados del tejido conjuntivo, entonces son el epimicio, el perimicio, el endomicio y la fascia, los que se derivan del tejido conjuntivo, y los vamos a ver ya mismo. ¿Sí ven que ya estamos metiéndonos? Entonces, estructura y contracción muscular. Entonces, miren, aquí tenemos el sistema musculoesquelético con el hueso, el tendón, el vientre muscular, ¿ya? Y lo que acabamos de ver de los anexos que vienen del tejido conjuntivo, como son el epimicio, el perimicio y el endomicio. Vamos a seguir viéndolos. Entonces, miren ustedes, el epimicio. Ya, el epimicio es el tejido conjuntivo que forra ese vientre muscular. Ok. Miren ustedes aquí el músculo viene y termina en tendón y el tendón se adhiere al hueso. Entonces ahí tenemos el epimicio. El perimicio. Pues resulta que este vientre está lleno, ¿cierto?, de fibras musculares. Y esas fibras musculares están envueltas en el conjunto, ¿ya?, que llamado fascículo muscular, están envueltas por el perimicio. ¿Ya? Seguimos y van a ver, ¿ya? El endomicio. ¿Vieron ustedes que este fascículo está compuesto por varias fibras? ¿Sí ven? Todas esas redonditas rojitas, ¿sí las vieron? Esas fibras musculares. Y esas fibras están envueltas por esa capa de tejido conjuntivo llamado endomicio. Entonces, miren ustedes, lo que les había yo hablado ahora de que esto era un fascículo, ¿cierto? Entonces, miren el fascículo y todas las fibras musculares. Entonces, este es el fascículo que está rodeado ¿por qué tipo de fibra conjuntiva? ¿Por qué tipo de caja de capa conjuntiva? Miren, niñitos. Perimicio. ¿Ya? Ahora bien, ya habíamos visto y les había comentado que ese fascículo está compuesto por puras fibras musculares. Entonces vamos a sacar una fibrita de ahí, ¿ya? Miren ustedes aquí están las fibras musculares, ¿sí? Fibras musculares. Habíamos visto también que esas fibras musculares, ¿ya? Habíamos visto también que esas fibras musculares están rodeadas de una capa de tejido conjuntivo llamada endomicio. Ahora vamos a ver, esas fibras musculares, ¿qué será lo que contienen? ¿Qué contienen las fibras musculares? De lo que hayan visto ustedes en la clase con el profe. ¿De qué están compuestas esas fibras musculares? Esas fibras musculares están compuestas de miofibrillas, ¿ya? Que ya saben ustedes que esos miofilamentos, ¿ya? O miofibrillas, son la actina y la miosina, ¿ya? Entonces vean ustedes aquí, ¿ya? Los miofilamentos de actina y miosina, ¿ya? Que se conforman aquí, ¿ya? Aquí están en relajación. Hay una banda A, que es la banda que se forma entre esta unidad. ¿Cómo se llama esta unidad? Unidad contráctil sarcómero, profe. Efectivamente, muy bien. Es la unidad de contracción o contráctil más pequeña y funcional del músculo llamado sarcómero. Miren ustedes, el sarcómero contiene aquí ya los miofilamentos de actina y miosina aquí al lado y lado, ¿ya? Y cuando está en relajación,
esta zona se ve, que es la llamada banda A. Pero cuando este sarcómero se contrae, ya se contrae, esta banda A se desaparece, porque estas líneas llamadas línea Z, que es donde se inserta la actina, con esa línea Z se contraen, se acercan. Entonces al acercarse borran esa línea A. Tenemos la zona H, ya, que también es visible, toda esta zona H, ya, banda A, con su zona H, que es visible cuando la miofibrilla está relajada. Tenemos la banda I, miren ustedes aquí, la banda I, que está interrumpida por la línea Z, que no es más que la línea que nos da la característica de estriado. Y es donde se insertan los mielofilamentos llamados actina, ¿ya? Y los sarcómeros que están unidos, miren ustedes aquí, sarcómeros unidos de un extremo a otro en la línea Z. Línea Z y el sarcómero. Ok. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de actina, ya, de actina, realmente estamos hablando de actina, troponina y tropomiosina. Así se llama esa unidad. Actina, troponina y tropomiosina. Se le dice actina solamente, o muchas veces es porque la actina es la línea central y esa línea central de actina está rodeada por la troponina y la tropomiosina. ¿Ok? Y es la más delgada. Miren ustedes aquí la actina, ya, es esa que ustedes ven aquí azulita. Esos que ven así, así, esa es la actina, ¿ya? Y la miosina ya es la más gruesa porque tiene unas cabezas. Estas cabezas lo que tienen es ATP y ATPasa. ATP como fosfato energético o como en la energía para poder realizar la contracción, el movimiento de la cabeza, y la ATPasa que es la que degrada ese ATP. La ATPasa pues viene siendo la enzima. Entonces lo que hace es romper ese ATP y degradarlo a ADP más fósforo inorgánico y hacer que esta cabeza de miosina se una a la actina y como si fuera un remo de barco, la mueva hacia adentro en la contracción. No se preocupen que esto lo vamos a estar viendo y viendo y viendo hasta que lo aprendan, ¿ok? Entonces miren ustedes aquí ya está todo completo, ya la parte ya más interna y la que hace que nosotros tengamos contracción. Entonces miren ustedes, para aclararles o para mostrarles gráficamente lo que les acabo de decir, los sarcómeros en relajación y en contracción. En relajación se muestra la zona H, ¿ya? Y aquí está la línea Z y la línea Z. Pero cuando se contrae, miren ustedes que esta zona que está aquí clara se desaparece porque estos sarcómeros se acortan, ¿ya? Y la actina y la miosina se deslizan entre sí, ¿ya? Entonces aquí el músculo está relajado y el músculo está contraído. Bueno, para entender sobre esto vamos a hacer el siguiente taller. Por favor, le dan pantallazo y sin esto no podemos seguir. Entonces, en la hora que queda, empiezan el taller, pero pues me lo tienen listo para el domingo, ¿ok? Listo, bro. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Les parece chévere que empecemos ya con esa clase? Sí, profe, hay que responder las preguntas que están allí. Sí, es un taller. Dice, a mano, una sola letra, la presentación en orden es importante, referencias bibliográficas válidas, completos, se deben responder todas las preguntas y en el orden que se preguntan, 4 personas por grupo máximo. Pueden dejar los grupos que tienen ya, o pueden hacer otros grupos, pero no deben pasar de 4 personas. Me lo mandan ya resuelto el domingo a las 6 de la tarde a mi correo que ya conocen, el de Almacuba, ¿ok? Y es muy importante este taller porque es de lo que yo siempre les hablo, es de aprendizaje, ¿ya? Esto es una herramienta de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces lo que van a hacer aquí es aprender, porque miren ustedes en lo que se va transformando esto, ¿sí ven? Si ustedes no hacen el taller,
pues ni modo de ver lo que sigue, que es demasiado importante. ¿Ok? Ya le tomaron el pantallazo. De todas maneras, yo lo voy a poner en ¿cómo se llama? Se los voy a grabar. Vamos a ver. Aquí en grabación. Ya.